Shalom para cada uno de ustedes, hermanos amados. Como decía en la última alabanza, Dios Yahweh de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, Él es nuestra paz, Él es nuestro Shalom en estos días. ¡Aleluya! Bien, hermanos amados, bienvenido también usted ahí, hermano del canal del ministerio. Hoy vamos a ser bendecidos todos hoy tenemos Cena del Señor. Y como cada cena que ya hemos iniciado desde febrero, estamos enseñando una serie. Las 4 copas de Jesús, el Mesías, nos liberta para vida eterna. Amén. Amén. Es bien importante, hermano, ahí en el canal del ministerio para usted, que aquí donde está viendo este video, en su momento, pueda usted saber un poco más qué son las 4 copas de Jesús el Mesías. Porque tradicionalmente, en la Cena del Señor, se celebra una copa, pero son 4. Busque usted aquí en Restauración del Evangelio 2026, ahí desde el mes de febrero, cada mes nosotros hacemos cena y enseñamos más y cada vez más sobre esta serie. Hoy el tema, mire usted, es el número 5. Entendiendo nuestra redención, que es el camino del Omer. Seguramente para algunos ahí en el canal puede ser algo novedoso o primera vez escucha esto del camino del Omer, pero es bien importante que vea los 4 temas anteriores como una enseñanza de una horita semanal y usted pueda entender, siempre orando al Padre Celestial para poder tener entendimiento de lo que uno escucha y sobre todo conforme a su palabra. Y quiero comenzar siempre diciéndoles lo que hemos estado compartiendo con usted algo. Hoy tenemos que saber que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las promesas, las profecías, los pactos primero se cumplen en Jerusalén, en Israel. Y eso lo dice el apóstol Pablo, ahí en los Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para todos aquellos que creen, primeramente a los judíos, luego a los gentiles. Es que hay un protocolo, querido hermano, que ni usted ni yo podemos decirle a Dios, no, aquí en Occidente estamos haciendo de esta manera. Bueno, en este ministerio hacemos las cosas conforme a la manera de Dios Padre. Este año 2026, los 3 primeros días marcaron un evento cada día. Y dijimos en su momento, ya en enero justamente, casi los 2 últimos domingos de este año, que esos eventos iban a marcar todo este año. ¿Qué sucedió el 1 de enero? Hubo un incendio intenso en Suiza. El día 2 de enero, hubo un terremoto en México. Y el día 3 hubo una captura política en Venezuela, que usted ya sabe.
Y todos esos eventos han marcado en este año. Lo reciente, los 2 terremotos en Venezuela, que escuchaba en esta mañana, ya prácticamente está faltando 2, 3 y son 3.000 fallecidos que recién vienen viendo. También vemos noticias que en Europa hay personas que están falleciendo por el calor. Acaba de empezar en Nueva York también otro impacto climatológico, pero contrario. Nieve, frío. Los impactos políticos siguen. Hay muchos efectos climatológicos que también aquí en el Perú ya nos dicen, ya no pronostican, ya es un hecho que a partir de noviembre hasta mayo del 2027, pues lamentablemente el Perú le va a afectar 2 corrientes, la del Niño costero y la del Niño mundial, que en su momento le dieron el nombre del Niño Godzilla, porque terrible iba a ser. Y hay guerras, anuncios de guerras, hay, por ahí hablan también, hubo también un terremoto en Filipinas, creo. Hermanos amados, y este contexto de hoy está llevando a que muchos predicadores, teólogos, la ciencia, anuncie cosas realmente alejados de la escritura de Dios, de la palabra de Dios. Veía el día de ayer un pastor con su anuncio ahí en el YouTube que comenzaba la gran tribulación por el contexto de hoy. Y es indudable, hermanos amados, como siempre les digo, nosotros tenemos que ser una generación de entendidos. ¿Para qué? Para no enfriarse en la fe, 1, y 2, para no ser engañados por falsos profetas. Entonces, ya hemos justamente, a ver, lo tengo acá en mi antecedente. Comenzamos a hablar sobre estos temas a fines de enero, ¿no? El domingo 25 de enero. Justo lo tengo acá marcado. Entonces, realmente todo este contexto de hoy es porque estamos o se acerca la gran tribulación, ya. Mira, hermano, es que cuando no se entiende la escritura, ¿no? El tema es cuando no se entiende la escritura, sobre todo Mateo 24. Ya nosotros hemos estudiado Mateo 24 el año 2022 en el tema del Apocalipsis, lo enseñamos algo más el 2023 y el 2025 y en enero de este año, sobre el tema que se había iniciado ya la gran tribulación, ¿no? Pero hay el entorno, el contexto de hoy, por todo lo que sucede, aplican estas enseñanzas, prédicas, y tenemos que ser, como les digo, una generación de entendidos. Y como Mateo 24 habla
justamente en el versículo 6, entonces se escucharán de calamidades y noticias de guerra. Entonces, el contexto de hoy es casi esto. Pero, cuando el Espíritu Santo te da la sabiduría de Dios y el entendimiento, como ya lo hemos visto el año 2022, justamente Mateo 24, versículos 5 al 7, ahí están los 4 sellos. Es decir, esos 7 años de la gran tribulación. Pero estamos en la gran tribulación. Hemos dicho que todavía no estamos en la gran tribulación, porque hay un orden dentro del plan de Dios. Gog ya se manifestó. Magog recientemente se manifestó. Es decir, ya está Gog y Magog manifestado. Irán, Turquía y los países del Turquistán que en el camino se irán sumando a Magog. ¿Qué es lo que dice ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es la señal de la venida de Jesús, nuestro Mesías? Nos dice que primero tiene que haber una gran apostasía. Luego se manifestará el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. Entonces, y algo interesante, para que suceda esos 4 sellos o el inicio de la gran tribulación, primero tiene que aparecer, después de Gog y Magog, el nuevo orden mundial, que ya sabemos saldrá de la Liga Árabe allá en el Medio Oriente. No, la Liga Árabe Unida. Eso lo hemos visto ya el 2022, 2023, 2025. Y en enero, finales de este año. Y una vez que se manifiesta el nuevo orden mundial, pero ¿cómo se va a manifestar? Ya se está hablando de que se está fomentando que en el pacto de Abraham, es decir, naciones que van a restablecer una relación diplomática, si queremos llamarle, con Israel. Actualmente hay 2, Egipto y Marruecos, pero que no son, bueno, uno de ellos, Egipto, sí es de la Liga Árabe Unida, pero tiene que, de acuerdo al libro de Daniel, para hacer el pacto, ¿no? Para que en Israel levanten el tercer templo en el monte del templo, tiene que haber un pacto. ¿Entre quién? Entre Israel y el anticristo. Eso todavía, la construcción del tercer templo, hermanos amados, es una señal, pero todavía falta un poquitito. El nuevo orden mundial tiene que aparecer. Ya se está hablando del pacto de Abraham. Ese es el pacto del cual hoy nos habló Daniel muchísimos, cientos de años, siglos. En ese pacto de Abraham, cuando veamos y escuchemos que empiezan de ingresar de a poco los estados de la Liga Árabe Unida, hermanos amados, como decía mi abuelo, a mi papá también, pongan las barbas en remojo. Una cosa impresionante. Entonces, hermanos amados, que los efectos climatológicos intensos, ¿no? Intensos, nos habla en Mateo 24, 29.
Ahí habla de terremotos, es el comienzo del gran juicio de Dios. También en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, ahí habla el paralelo de estos terremotos. Y nosotros encontramos ya en los sellos, en las trompetas, en las copas de oro. En las copas no son de oro, en las copas, las 7 copas, efectos climatológicos desde el capítulo 8 hasta el 16. Pero la Israel espiritual ya no estará en la tierra. Y a eso es lo que debemos aspirar hoy. Ya apareció Gog y Magog, se está consolidando. Ha comenzado a restaurarse el pacto de Abraham, que se van a comenzar a sumar de a poco países de la Liga Árabe Unida. Entonces ahí es cuando se asoma, ¿no? Un periodo muy difícil para la tierra, como decía Daniel en Daniel capítulo 12, nos da a conocer que sería una tribulación como nunca antes hubo en la tierra. Este año, en el calendario hebreo, es el año 5786, que comenzó en septiembre del año 2025, calendario hebreo. Para nosotros fue el inicio de un nuevo año espiritual. Acuérdese que Israel es el reloj profético, ¿no? Y para nosotros en el calendario gregoriano recién comienza en enero de este 2026, y lo que nos demuestra este año, después de haber entendido con la sabiduría de nuestro Padre Celestial, que este año 5786 era el año de la gracia, de la conexión y de la unión de Dios con sus escogidos. Ese es el entendimiento para este año 2026 aquí en Occidente. Y este año hubieron 2 eventos. ¿Cómo inició este año 2026? A raíz de los acontecimientos de Gaza y de cómo la publicidad opacaba a Israel, se inició un movimiento antijudío, pero muy intenso en el mundo, y que está siendo ascendente cada vez más. Usted le habla a un cristiano de Israel y por todo lo que captó, desconociendo las escrituras, tiene comentarios muy terribles. Y ya usted sabe que el que bendice a Israel será bendecido, pero al que maldice a Israel le cae la bomba de Dios. Entonces, también hay otro evento que se ha ido, si será el término afirmar, creo que ha ido hundiendo mucho más a la Iglesia de Cristo, al mundo y a los cristianos. Es el camino a la apostasía mundial. Esto está intenso en todo el mundo, hermanos. Intenso. Cuando se rechaza a Israel y al nuevo pacto de Dios que está basado en la ley, están caminando a una apostasía, de la cual habló el apóstol Pablo, que primero la apostasía. Estamos en eso. Estos siguientes 3-4 años va a ser intensa la apostasía.
hablar de Israel, hablar de la ley, de la Torá de Dios, va a ser acusativo, va a ser encendido, va a ser varias cosas. ¿Cómo entendemos el momento de Dios Padre hoy? Que tenemos un camino ascendente de Pascua a Pentecostés. Es decir, cuando uno sale físicamente del Egipto espiritual, es un acto de fe. Pero hay un camino redentivo. Y en ese camino redentivo se tiene que sacar al Egipto espiritual que está en el corazón. Y ese es un acto de obrar en la fe. Ese proceso redentivo es lo que se le ha llamado, no yo, eso viene desde Jerusalén, el camino del Omer. Que eso seguramente para mis hermanos del canal del ministerio puede resultar alguna novedad. Una vez que usted vea los 4 videos anteriores, o el segundo, tercero y cuarto, más este que pueda estar viendo, va a entender más el camino del Omer. Pero hoy vamos a darle algo, lo más importante. Primero tenemos que entender qué es redención. Redención en el hebreo, porque es ahí donde tenemos que recurrir el significado, significa rescate. Ahora, el rescate, la redención puede ser personal, familiar o colectivo. ¿Y qué simboliza? Simboliza que hay un camino de restauración con Dios Yahweh. Y no solo es una libertad física, es decir, ya mi cuerpo sale por la fe, después de haber aceptado las 2 copas. Espero que mis hermanos de la congregación ya me entiendan. Sino que también es una restauración moral y espiritual, que ya eso significa caminar en la 3ª y la 4ª copa en el camino del Omer. ¿Qué es lo que hoy quiero decirles algo con poco detalle? El mayor detalle está usted también, hermano, ahí en la congregación, refrescar, aumentar más el entendimiento. Ahí tiene en el menú del canal, usted también, ahí, hermano del canal del ministerio, en el menú Restauración del Evangelio 2026, busque usted todos los temas relacionados a la cena del Señor. Las 4 copas de Jesús el Mesías tienen una acción de libertad en la vida de una persona, en la vida de una familia o en la vida de una comunidad. La primera copa de salvación, la primera copa de liberación, la segunda copa de salvación son actos de fe. Y la tercera copa, la copa de la redención, y la 4ª copa de aceptación. Estas 2 copas, tercera y cuarta, nos libertan del Egipto espiritual que está en el corazón. Es decir, se empieza a quitar el modo de vivir y el modo de pensar como el mundo de hoy piensa. El apóstol Pablo le dice a los creyentes gentiles en su tiempo, y nos dice también en este tiempo,
a la congregación que estaba en Éfeso. Recuerde que la congregación de Éfeso siempre, y es ahí donde voy, siempre una congregación gentil tiene que tener un líder ministerial, a alguien que le da una cobertura, ya sea un judío mesiánico o desde Jerusalén, el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos conocen, el judío mesiánico conoce, entiende que es el nuevo pacto de Dios. Es Dios mismo. Jeremías 31, versículo del 31 al 34, que le hemos hablado creo que más de 10 veces. Ahí está el nuevo pacto. Dios mismo escribiendo la ley en nuestro corazón. Dios mismo. Ya no en piedra, ya no va a estar en un documento, en el corazón. Indudablemente que lo primero que tiene que llegar es el Espíritu Santo a esa persona, a la familia y a esa comunidad. Y aquí el apóstol Pablo habla a la congregación de Éfeso. ¿Quién era el pastor? Su hijo espiritual, el apóstol Timoteo. ¿Qué le dice? A través del apóstol Timoteo. Efesios capítulo 4, búsquelo, versículo 22 al 24. Versículo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los gentiles de Éfeso? Desechen de ustedes su anterior manera de vivir, al viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas. Ellos ya habían hecho la primera y la segunda copa. Habían salido del Egipto espiritual de ese tiempo, le habían dicho no, habían aceptado a Jesús el Mesías, ¿no? Cuando uno evoca, sí te recibo. Son actos de fe. Pero ya con las dos copas les dice, muchachos, ahora ese viejo hombre que está en el corazón, el Egipto espiritual, corrompido, tienen que desecharlo. Versículo 23. Y renuévense en el espíritu de su mente. Y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. El nuevo hombre que Dios creó es Jesús, nuestro Mesías, el resucitado. Lo creó en su justicia y en la santidad. Nosotros, hermanos amados, estamos llamados a ser semejantes. Debemos llegar a ser ese nuevo hombre. Y es ahí donde después, con honestidad, humildad y verdad, hemos entendido la primera y la segunda copa en nuestra vida. Tenemos fe. Ahora nos falta el obrar de esa fe. Nos falta alcanzar la justicia de Dios y su santidad. Y ya hemos dicho que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es vivir en obediencia a la ley. Y es que cuando tú entiendes, aceptas y crees en Jesús el Mesías, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para poder entender la ley en el Espíritu. La tercera copa de la redención tiene un
objetivo: llegar al momento del Pentecostés, no a tu momento de Pentecostés, sino a ese día en que Dios Padre va a derramar su Espíritu Santo. Hoy ha derramado, ahí vamos, sí hay algo. Para llegar a ese día del Pentecostés de Dios en nuestra vida, hay un proceso redentivo. El sacar del corazón el Egipto espiritual, modo de vivir y de pensar del mundo de hoy. Este proceso son días, son semanas, y esto es a lo que le llamamos el camino del Homer. El camino del Homer es un proceso redentivo, es un proceso de días, es un proceso de semanas, que en el camino vamos llegando a ser esa rama silvestre de la Israel espiritual. Ya hemos hablado bastante de la Israel espiritual. Hermano, usted ahí en el canal, en el menú que usted está viendo esto, vea qué es la Israel espiritual. La Israel espiritual no es todos los que hoy son los hijos en Israel, sino son todos aquellos judíos creyentes en el Mesías, los testigos de Jesús el Mesías, que vienen compartiendo con el entendimiento de Dios el Evangelio de hoy. Rama silvestre. Tenemos que llegar a ser esa rama silvestre tal y como lo define, lo califica, lo determina el apóstol Pablo. Ahí le animo a que lean Romanos 10 y 11. Y así ser parte de la Israel espiritual, juntamente con las ramas naturales. Las ramas naturales es el judío mesiánico, es el israelita mesiánico. Y juntamente, esta Israel espiritual, en el día de Dios que Él ha determinado, recibamos el derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Les doy la noticia que la lluvia temprana comenzó en Jerusalén. Recientemente, no hace siglos, años, o 30 o 40 años, ni siquiera 20 años. Recientemente. ¿Cuánto? No puedo determinarlo, pero sí le puedo decir que podría ser menos de 12 años. En que se ha escuchado recientemente a los testigos de Jesús el Mesías ahí en Jerusalén. Ellos tienen la lluvia temprana. ¿Y qué les dijo Jesús a sus apóstoles ahí en el libro de los Hechos? Que cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, lleven el Evangelio a Jerusalén, a Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿A quién les asigna extender el Evangelio? ¿Al gentil? Al judío mesiánico. Como hemos visto en Éfeso. Éfeso tenía como pastor al apóstol Timoteo, su hijo espiritual del apóstol Pablo, un judío mesiánico, al frente de la congregación de Éfeso. Hoy no podrán venir pastores de Jerusalén, pero sí corazones dispuestos, anhelantes, de vivir verdaderamente la fe, la transformación y el cambio,
y de no estar escuchando al hombre sino a Dios, tenemos que entender el principio del Evangelio. El apóstol Pablo dice primeramente a los judíos, después los gentiles. Dios es ordenado, el mundo es desordenado. Entonces, la lluvia temprana ya está en Jerusalén, impartiéndose en Tel Aviv, que es la otra parte de Israel, y a través de visitas muy, ¿cómo les podría decir? Muy poco frecuente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que este año había comenzado un movimiento antijudío? Sí, hermano amado. Es muy peligroso que un pastor hoy vaya, y gracias a Dios, vaya a los países, pero gracias a Dios, ellos tienen en YouTube sus canales. Y comparte con una reserva de pastores que le hemos dado esa apertura y nos envía. Personalmente yo me capacité el año 21 y 22. ¿Cuántas cosas se aprendió, hermano amado? Que ignoraba desde el 7 de marzo de 1996, que fue el día en que el Espíritu Santo me visitó. No me compartieron el Evangelio, me visitó y corriendo fui a buscar dónde congregarme. Fueron los primeros pasos. Siguió mi esposa, siguió mis hijos, todos nos bautizamos, pero hoy estamos en el camino del Homer. En el tiempo de Moisés y en plena ejecución de plagas en Egipto, Dios Yahweh le prometió a los hijos de Israel redención, rescatarlos. Y lo dice en Éxodo, capítulo 8, versículo 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Dios Padre promete redención, promete rescate. Se lo dijo a los hijos de Israel físicamente, pero hoy nos dice a aquellos que queremos alcanzar ser parte de la Israel espiritual, esa rama silvestre: te prometo redención, te prometo sacarte de la opresión de los egipcios, del Egipto espiritual de hoy. Y viva en nosotros la justicia y estemos en santificación. Esto lo dijo en Éxodo capítulo 6, lo hemos leído varias veces. Siempre es bueno recordarlo. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Aquí están las 4 copas, como ya hemos venido enseñando. Por eso di a los hijos de Israel: yo soy Yahweh su Dios, que los sacaré de la opresión de los egipcios, primera copa, y los libraré de su servidumbre, segunda copa. Copa de liberación, copa de salvación. Y los rescataré mediante la fuerza, con brazo alzado y con grandes juicios. Esta es la tercera copa de la redención, donde Dios interviene y nos dice, como ya hemos enseñado: estate quieto y continúa la marcha, porque tú no vas a hacer con tu fuerza ni con tus juicios. Yo soy el gran Shaddai, el Todopoderoso.
Versículo 7. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Las 4 copas. La cuarta es la cuarta copa de la aceptación. Entonces ustedes sabrán que yo soy Yahweh su Dios, que los saca de la opresión de los egipcios. El único que hoy nos puede sacar de la opresión del Egipto espiritual, de ese modo de vivir y de pensar que se ubicó en el corazón de las personas, es Dios Yahweh de los ejércitos, por medio de su mediador, del nuevo pacto, Jesús el Mesías. En el nuevo pacto es nuestro Dios y Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos. Él, en el nuevo pacto, y siendo ya la rama silvestre de la Israel espiritual, gentiles, creyentes, redentivos, Dios puede escribir en nuestros corazones su ley. Hermano amado, este es el caminar que desde hoy debemos aspirar. Aspirar a ser parte de la Israel espiritual. Ese es el pueblo de Dios, que Él los está llevando para la eternidad, a ser parte de la Jerusalén celestial, de la cual habla Apocalipsis 21. Hermano amado, hay un momento en que la Israel espiritual recibirá el derramamiento del Espíritu Santo, pero el torrencial, no el temprano, porque la tardía, para que ocurra la lluvia tardía, tiene que haber la torrencial, ese derramamiento del Espíritu Santo tal y como fue en esos 120 discípulos de Jesús, allí en el aposento alto, vino, dice, como un sonido intenso. Esa es la lluvia torrencial. ¿Qué es la lluvia torrencial? Ya les he explicado, pero bueno, es una lluvia que hay allí en Israel a fin de que lo que ya se sembró durante la lluvia temprana, las semillas, en la lluvia torrencial comience pues a un regadío intenso y empiece el crecimiento después. Y la tardía es esa lluvia tardía que después de este proceso ese fruto necesita madurar. Y de eso habla la lluvia tardía en la vida de una persona. Después de la temprana, de la torrencial, tienes que madurar. Y ese maduramiento viene cuando usted mire a los apóstoles en el principio. Les vino la torrencial, pero tenían que madurar. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pablo? No fue que perfectos. Al final, la lluvia tardía los hizo madurar. Y es así que este proceso redentivo nuestro es el caminar del Omer. El caminar del Omer, hermano amado, simboliza el momento en que ya, habiendo salido físicamente los hijos de Israel en Egipto, del Egipto físico, empezaron a caminar en el desierto. Para hoy nosotros, ese es el caminar del Omer. Es un proceso redentivo. Ingresamos a la tercera copa de la redención. Días, semanas, para llegar a ese momento de Dios en que Él va a derramar su Pentecostés a la Israel espiritual, a los escogidos de Él,
y les derramará el Espíritu Santo, Dios mismo, escribiendo en sus corazones la ley, el nuevo pacto de Dios en nosotros. Y como dice Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34, ya no necesitaremos que nadie nos enseñe a conocer a Dios, porque Él mismo nos impartió su justicia, la ley en nuestro corazón. Y vamos a entender la letra como es la ley en el Espíritu. Hebreos capítulo 8. ¿Quién es el mediador? Yeshua el Mesías. Aleluya. Pero ahora Jesús el Mesías ha recibido un ministerio más excelente que el otro, como también el pacto del cual fue hecho mediador. Hoy alguien no puede decir: Señor, envíame, por favor, hazme entender a mí aquí la ley aquí en mi corazón. Dios te va a ver primero. ¿Está Jesús en tu corazón? Si está, aleluya. Él fue hecho mediador, es más excelente y fue dado con más excelentes promesas que el otro. Y es aquí, hermanos amados, donde muchísimos predicadores que están en el púlpito faltó más información. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Ahora va usted a saber por qué no escuchan la ley en los púlpitos. Lo han sacado del instituto, lo sacan de las clases, hizo peor, del devocional. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Y lo remarco, 6. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios? Dice, nos hizo dignos para ser ministros del nuevo pacto. No según la letra, sino según el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Mataron a la ley en los púlpitos, los institutos, las enseñanzas, los devocionales, en las predicaciones, porque no entendieron este pasaje. Tampoco entendieron Jeremías 31, versículo del 31 al 34. ¿En qué consistía el nuevo pacto? El nuevo pacto consistía en que ya no iba a estar la ley en piedra, ni en cuadernillos, ni al frente de uno, sino que Dios mismo iba a escribir en el corazón la ley. No, y Jesús lo afirma y lo ratifica en Mateo 5:17. Dice que Él no había venido a desechar ni a abolir la ley, sino a cumplirla. Hacer cumplir la ley. No conforme a lo que la letra hablaba, sino a lo que el Espíritu nos permitía entender la ley. Por eso así dice hoy el nuevo pacto, o sea, la ley escrita en nuestros corazones, la vamos a entender según el Espíritu. Porque la letra mata, lo que está escrito en piedra, lo que está escrito en papel, lo que está escrito ahí. Si tú lo empiezas a leer y haces las fiestas conforme a la ley, aplicas la ley conforme a lo que ahí dice y no conforme a lo que el Espíritu de Dios nos hace entender, entonces
hay mala información. El Espíritu le da vida a la ley. No solamente para el cumplimiento, sino para ver cómo hay que entenderla. Un resumen de la ley es que todos los sacrificios que hay en la ley, en Jesús el Mesías se cumplen. Lo que queda es la relación. Hay mandamientos, estatutos, en cómo uno debe aplicar cuando se relaciona con una persona, con una familia o colectivamente. Alguien puede decir, yo quiero estar en el camino del Homer, ya estoy y declaro proféticamente que estoy. Hermano amado, no es una declaración de fe, es un acto de obrar de fe. Únicamente con Jesús el Mesías podemos comenzar en nuestra vida e ingresamos al camino del Homer, a vivir la tercera copa de la redención. Días, semanas, para llegar al momento de Dios del Pentecostés, a ese derramamiento de su Espíritu Santo, Dios mismo escribiendo en nuestros corazones la ley. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros nos permite, como dice en 2 de Corintios, el Espíritu Santo le va a dar vida a la ley. Nos va a permitir entender la ley, no a la letra, sino qué es lo que realmente quería Dios Padre que se cumpliese. Con esto termino. Efesios 1, versículo 7. Acuérdese que aquí el pastor era el apóstol Timoteo, hijo espiritual del apóstol Pablo. Efesios 1, versículo 7. En el cual tenemos redención por su sangre. En Jesús, en Él tenemos redención. La remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Hermanos amados, la congregación va a ingresar a un momento de celebrar la cena del Señor. Con ustedes, hermanos y amigos ahí en el canal del ministerio, que Dios los bendiga. Sandrita, que Dios los bendiga y sobre todo que tengan la sabiduría y el entendimiento de Dios Padre. Bendiciones.